Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá seguimos con la Biblia abierta, dando gracias a Dios como siempre por todo lo que aprendemos, por todo lo que recibimos y agradecemos, todas las cosas que el Señor hace cuando está su palabra viva, viviente y no lo sabemos, pero Dios lo está haciendo, ¿no? Cuando nos habla, cuando nos dice algo, especialmente en este espacio que no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Si la mayoría de los que estamos en este espacio conocemos la Biblia, es un descubrimiento igual, casi igual, a aquellos que por primera vez están viendo así capítulos, párrafos o sucesos, ¿sí? Así que gracias a Dios porque el mismo que nos dio su palabra, que se preocupó que quedara por escrito, es el que después de Jesús dejó el Espíritu Santo en nosotros para que pudiéramos, la palabra técnica, decodificarlo, entenderlo, recibirlo, ¿sí? Y aplicarlo a nuestro tiempo. Ahora estamos viendo con este tema de los pactos del Antiguo Testamento cosas muy antiguas y sin embargo cuánta actualidad tienen y qué diferente sería la historia del mundo. Ahora comento algo que estuve pensando hace un rato. Antes de volver a los pactos encontré un versículo precioso en el Salmo 25. Dice una idea: el Señor brinda su amistad a quienes le honran. El Señor brinda su amistad. Estamos viendo a un Dios omnipotente, poderoso, que marca el camino, pero también, Salmo de David, el Salmo 25, y ya vamos a llegar al pacto con David. David sentía inspiración de Dios eso: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Porque además de los pactos imponentes que Dios hizo con un pueblo, están los pactos que también el Señor hace con cada uno de nosotros. Y ese tema del Señor brinda su amistad es lo que Jesús dijo y que recogió Juan en el capítulo 15. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, y estamos exactamente en la misma línea de los pactos de Dios. Pero esta idea de que el Señor es un amigo, que no nos quedemos con la visión del Antiguo Testamento del Dios castigador, y algo de eso vamos a ver después también. Vuelvo nada más que para mirarlo, porque, como me pasa siempre, la sensación de que faltan más cosas. Ayer vimos al Dios del Sinaí, al que tuvo el momento más imponente, y tengo la sensación de que lo pasamos muy rápido. Bueno, leímos el pacto, ¿no es cierto? A lo mejor alguna vez podemos hacer desde antes, desde cuando se prepararon para la salida, y cómo Dios fue marcando los pasos para que ese pueblo que salían de ser esclavos fueran a emprender semejante caminata y mover sus familias y sus rebaños y todo. Vamos a tener tiempo si Dios quiere. Pero del pacto de Sinaí, el momento ese que me queda grabado tan tierno, cuando Dios dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. 19:4. Éxodo 19:4. Y después de esto con tanto cariño, ¿sí? Dios les marca que quiere que les da mandamientos para que tengan una vida íntegra, recta, a su agrado. Y entonces todo esto, todos estos contratos que Dios hacía con el pueblo y también con personajes. Ahora, hoy tenemos dos de personajes,
son aquellos que hubieran marcado una vida distinta para el mundo. Si se hubieran tomado en cuenta los pactos que Dios establecía con su pueblo, con personas de su pueblo, no habría todas las calamidades, desastres, desórdenes en la vida de las personas y todo lo que estamos viviendo ahora, que es el tiempo en el que el hombre poco a poco fue diciendo: yo me arreglo, yo voy a lograr mi plenitud por mí y no hay Dios en mi vida. De manera que es el tiempo para que la Iglesia de Jesucristo, como decimos siempre, muestre que hay una vida distinta cuando se parte del pacto que Dios hace con su pueblo, con su Iglesia y con cada uno de sus hijos. Bueno, después del pacto del Sinaí, hay un pacto, se llama finésico, chiquitito, de un episodio, pero está en la lista de pactos como algo que sucedió que fue muy grave a los ojos de Dios. Y acá tenemos que entender las cosas como Dios las miraba. En el libro de Números hay un episodio que tiene que ver con las cosas que el pueblo vez tras vez empezó a hacer para apartarse de Dios. Números 25, mientras los israelitas acampaban en Sittim, iban caminando, caminando hacia la tierra prometida, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Acordémonos, Moab era hijo de Lot, de manera que el pueblo que salió del sobrino de Abraham fue después uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Y ya ahí, en todo ese camino, el camino hacia la tierra prometida, ya empezaron y acá se fueron detrás de los ídolos y Dios los llama prostituirse. Y entonces el episodio pequeño que está acá, no pequeño para nosotros que es cortito, hubo un gran castigo, murieron muchos allí, y un episodio particular es que uno de los jóvenes de la tribu, creo que era de Simeón, a la entrada de la tienda de reunión del tabernáculo, que era el centro de la adoración, trajo a una mujer moabita, creo que también, Madianita para presentársela a su familia, y el sacerdote Finés, por eso este es el pacto finésico, que era nieto de Aarón, el hermano de Moisés, el primer sacerdote, abandonó la asamblea y lanza en mano, siguió al hombre, entró en la tienda y mató al israelita y a su mujer. Y el castigo que Dios estaba dando de una gran mortandad cesó en ese momento. Y entonces allí hay un pacto. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. ¿Sí? Estamos entendiendo texto, no es solo el episodio. Dios estaba hablando de su honor. Ayer leímos el primer mandamiento, y el primer mandamiento es: no tendrás dioses fuera de mí. De manera que todo esto era pocos años después, estaban en la caminata, estaban en los 40 años de la caminata a Canaán. Pasaban estas cosas como si el honor de Dios no les importara para nada. Entonces, ¿cuál fue el pacto? Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo.
Estas son las palabras de Dios, su honor y el celo por su honor. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Con esa expiación, el castigo paró para todos los demás. De manera que un pequeño pacto cortito, pero que tiene que ver con la misma línea de lo que Dios había marcado en el Sinaí, cuando les dijo que era lo bueno y que era lo malo. Bueno, viene ahora el pacto davídico de David, con David, que ya lo trabajamos a David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, ya no se van a acordar, pero yo como tengo todos los temas anotados, sí me acuerdo, en los primeros meses fuimos buscando contestar la pregunta, ¿por qué amaba Dios tanto a David? Cuando el rey David había sido de todo, había hecho cosas muy malas en contra de Dios, pero Dios siempre amó a David. Y vamos a ver esta conversación de oración de David, que en aquel momento lo leímos y dijimos, esta es la respuesta. En el capítulo, en 2 Samuel 7, cuando David le pedía a Dios que él quería para coronar su ministerio, su reinado, poder hacer un templo para el Señor. Y entonces, aquella misma noche, la palabra del Señor vino a Natán, el profeta que estaba siempre al lado de David. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de aquí para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que estuve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso. Y acá es el Dios papá del rey David. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Estas palabras de promesas de Dios son la palabra de Dios que tiene palabra, no como el ser humano, tiene palabra. Todo lo que no se pudo hacer fue porque los hombres fracasaron y traicionaron a Dios. Pero cada vez que Dios dice algo para que puedan vivir sin sobresaltos, eso debiera pasarnos si hubiéramos seguido la voluntad de Dios, todos los seres humanos desde entonces. David vivió más o menos en el año 1000. No me acuerdo muchos números, pero el año 1000 de David es importante faltaban 1000 años para Jesús. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Miren qué promesa, Dios da descanso. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y Él me será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre.
Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino, David, está hablando ahora de David, durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y tomo la palabra descanso. Esa es promesa de Dios que da para quien le obedece. Y entonces leemos la respuesta de David. Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas, ¿eh? Acá el pacto se llama promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra. Ese es tu pacto. Según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Con tanta traición que hubo con los hombres, desde el tiempo de Moisés hasta ahora, David es el que tiene claro de que tenía que ser un pueblo redimido por Dios para que fuera un pueblo modelo, que es lo que decía en el Deuteronomio, lo que Dios quería en aquel entonces. David, a pesar de sus errores, pero él lo que tuvo, tengo anotadas las dos palabras, lealtad y fidelidad. Dios le dio descanso, había sido un guerrero, había pasado la vida en guerra, pero Dios finalmente le dice que va a descansar. Y David había entregado su fidelidad, su lealtad al Señor. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Y hay una última palabra de promesa, no de promesa, de profecía. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, repite, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. De la dinastía de este siervo, un día nació Jesús. Este es el resultado no de la vida de un perfecto, sino de la vida de alguien que fue fiel y leal al Señor. Por eso es tan importante todo lo que en aquel momento, en los primeros meses del programa Abrir la Biblia, seguimos la vida de David buscando por qué Dios lo amó tanto. Y acá en el final, porque ya después va pronto a aparecer Salomón, su hijo, el que iba a construir el templo, pero acá hemos visto en una promesa que Dios le hace y en donde David le vuelve a repetir su fidelidad y su lealtad, cayendo y levantándose, pero siempre rindiéndole toda su vida y su corazón a
a Dios. Nos queda un pequeño texto todavía de otro pacto que está en Jeremías, tenemos otro pacto en medio de lo dolorosa, difícil que fue la profecía de Jeremías. Algún día vamos a hacer un recorrido por los dolores de Jeremías, por la lucha, por las profecías que tuvo que hacer porque se venía abajo. Del momento, parece mentira y a veces perdemos la ubicación con los tiempos, ¿no? Del momento de gloria del reinado de David, llegamos al tiempo de Jeremías, cuando estaba Babilonia ahí cerca del cuello, ya era de Judá, y Jeremías, el profeta que tenía que estar con todos los alertas de Dios para que ellos pudieran, para ver si podían ser salvados, rescatados, redimidos, que es la palabra que a Dios le gustaba, la idea de la redención. Pero en medio de todo este conflicto que hablo de Jeremías, hay una parte entre los capítulos, creo que desde el 30, 33, donde hay como un momento de promesa de restauración. Y aún estando Jeremías todo el tiempo diciendo, miren que va a pasar eso, miren que Dios no tiene más paciencia, en el capítulo 31 tenemos un pasaje precioso. Yo tengo anotados unos poquitos versículos, pero si podemos vamos a leer un poco más de ese capítulo 31, cuando Dios dice, yo los voy a restaurar, porque lo más evidente de todo esto que hay en el Nuevo Testamento es el amor de Dios. A pesar de todo, es el amor de Dios. Entonces, en este capítulo 31 de la restauración, de la promesa, es promesa, por eso está dentro de los pactos. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Desde el comienzo Dios estaba diciendo eso. El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Palabra, descanso, reposo, que era querida, si podemos hablar en la mente, en el pensamiento de Dios, porque es lo que Él quería. Se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Eso era hacia el pueblo. Te edificaré de nuevo, sí, serás reedificada, de nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión, al monte del Señor nuestro Dios. No estamos viendo esto, pero si no, el mapa, a ver que ya lo hemos visto. Cuando habla de, se me fue ahí, bueno, pero era Efraín, sí, Efraín era la división de las tribus, la tribu justo la del centro, la que después fue la separación entre Israel y Judá al sur. Pero desde las colinas de Efraín subamos a Sión, al monte de nuestro Dios. O sea, la restauración iba a significar la unidad. Cuando Dios dice, yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra, volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Qué
¿De qué consuelo habrá sido para Jeremías escribir esto? Por todo lo otro que tuvo que escribir. Bueno, a ver, una indicación y después ya llegamos al pacto. Ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero, vuelve virginal Israel, vuelve a tus ciudades. Es maravilloso, ¿eh? Reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa, tus hijos volverán del país enemigo. Bueno, y vamos al 33, Jeremías, no, 30, desde el 31, donde nuevamente la promesa. Vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Fíjense que vuelve a hablar de la unidad. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. De nuevo la figura de esposo y la esposa infiel. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y más adelante dice, si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Que nadie vaya a decir que no lo supo, que Dios no les habló, ¿eh? Que Dios no les prometió tiempo nuevo y vida nueva. Y no pudieron, y el ser humano no pudo. Cuando dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados, solo eso pudo ser posible cuando Dios bajó a la tierra en Jesucristo y Jesucristo pudo dar su vida y con su muerte llevó el castigo de todos los humanos que creyeron en él para que Dios perdonara sus pecados, ¿sí? Aún después de estas promesas, de estos pactos. Por eso es muy hermoso cuando algunos como Daniel, cuando ora, pide perdón por su pueblo. Y tenemos nosotros también orar pidiendo perdón por nuestro pueblo, por nuestro país, por todo lo que el ser humano se ha apartado de Dios. Porque sus pactos están acá. Eran pactos de bienestar y de prosperidad. Pero el hombre tiene que responder a ese pacto y cumplir su parte. Bueno, hemos dado pactos de gracia, pactos de gracia, de la gracia de Dios. Hemos dado esta vuelta y mañana tenemos a Elsa, por supuesto, que va a venir con el profeta Ageo y luego comenzaremos un nuevo tema para seguir abriendo la Biblia. Inscríbanse en el plan maestro los que no lo hicieron y tomen nota ahora del mail. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.